Buenas tardes, mi nombre es Rubén Darío. Voy a hablar acerca de un programa que hice en NetBeans, en lenguaje Java, acerca de una agenda. Y bueno, miren, este es el programa. Entonces, empezando con el mismo programa Java, podemos ver que hice dos diferentes clases para el mismo programa. En la primera clase, eh, bueno, si se dan cuenta, en ambas clases usé el mismo paquete, para que estén dentro de la misma carpeta, por así decirlo. Entonces, dentro de esta clase que llamé usuarios, podemos ver que declaré unas variables que van a ir en texto, por eso es que usé la declarable de string. Por ejemplo, voy a declarar el número de casa, que ya sé que no es texto, son números. Sin embargo, como ya está prefijo, pues lo voy a dejar como texto. El nombre de la persona, el sexo, el municipio, y puse esto como su WhatsApp, o sea, un número de celular. Entonces, dentro de esta clase hicimos unas clases más. Por ejemplo, la primera clase como US1, refiriéndome al usuario número 1, que por ejemplo fue mi nombre, mi sexo, el municipio donde vivo, qué número de casa, bueno, no tengo, cuál es mi WhatsApp. Entonces, dentro de esta clase pude recalcar, pude, se imprime lo que son las variables anteriores, ya con los valores que yo le di en texto. Igualmente con el usuario número 2, usuario número 3. De hecho, lo hice hasta el usuario número 7. No es como que sea una persona muy sociable, pero con 7 está bien. Eh, Ahora bien, dentro de esta clase llamada main, porque si se dan cuenta, solo declaré lo que son las clases, sin embargo no, no tiene un orden para imprimir. Sin embargo, acá en esta clase lo que yo hice fue meter primero fue meter esta clase de main dentro del mismo package, que viene siendo la agenda, que viene siendo la carpeta, como había mencionado anteriormente. Entonces, dentro de esta clase, puse lo que es el escáner SC New Scanner. Esto me permite poder ingresar variables desde teclado. Entonces, ingresé declaración de variables en enteros. Por ejemplo, a la X, que no le he dado valor, y a la Y, que ya le dio un valor de 7. Bien, entonces imprimí que dentro de esta agenda nos encontramos con la Y, que en este caso son 7 contactos, 7 usuarios de la agenda. Ahora, lo que imprime es escribe el número de usuario que desea saber la información. Este lo hice por simple diseño, para que se viera bien al momento de imprimir. Ahora bien, después de esto, utilicé un ciclo for. Lo utilicé para que al imprimir pudiera usar, bueno, si se fijan, dentro del for, en el ciclo podemos ver que inicia en el 1 y tiene como límite llegar hasta el valor que yo le dé a Y, en este apartado, que le di 7. Entonces estamos diciendo que empieza desde el 1 y su número máximo que el que puede llegar es al 7, porque dice mayor igual que, menor igual que 7. Y va avanzando de un valor en un valor, de un valor entero en uno. Ahora bien, es el valor que le hemos dado a la i, a la variable de i. Entonces imprimimos el número que se va a ir concatenando con el usuario. Ahora bien, por ejemplo, empieza con el 1, porque dijimos que la i es igual a 1. Luego se vuelve a correr, sigue con el 2, va con el 3, 4, y si este llegara hasta este valor que le dimos que era 7. Bueno, después de este for, eso es lo que nos va a imprimir para ver la cantidad de usuarios que están disponibles, elegir. Ahora bien, cuando se acaba este for, que es de hecho con este corchete que se acaba,
podemos ver que imprime otro igual para, pues por diseño, nada más, para poder separar lo que se va a imprimir. Y aquí dice, escriba al usuario aquí abajo. Entonces aquí es donde ya ingresé la X, que hace rato dije que no teníamos un valor estable acá arriba. Entonces le estamos dando la opción al usuario de que elija qué número quiere. Ahora bien, usamos un switch que se base en el valor de X que el usuario va a elegir, ¿verdad? Entonces, como yo lo configuré para, bueno, no lo configuré como tal, sino que, de hecho aquí en esta parte de arriba, no sé si se vayan dando cuenta, donde dice usuarios, estamos creando una, un objeto en base a la clase anterior, porque si se fijan aquí arriba, nos menciona que la clase anterior se llama usuarios. Entonces aquí estamos declarando la clase anterior, cómo se va a llamar el objeto, que le puse US como denominado de usuario, y ya esto es va concatenado para poder crear un objeto, ¿no? De la clase anterior. Es como para poder llamarlo, por así decirlo, declararlo. Ahora bien, entrando aquí al switch, pusimos que en el caso número 1, o sea, si el usuario elige el número 1 para imprimir, se va a imprimir, ponemos el US punto y nos va a declarar qué número de objetos voy a querer. Entonces, por ejemplo, aquí usé el US1, que si recuerdan en la clase anterior, podemos ver que aquí está en este objeto, en esta clase que hicimos. Ahora bien, y de hecho aquí le cortamos. Entonces empezamos con el caso número 2, va a imprimir el usuario número 2, y así con el 3, el 4, el 5, el 6, y así ingresar al 7. Después se agregó un default, que es cuando el usuario quiere agregar un número que no está dentro del switch. Entonces le puse, no existe esa cantidad de usuarios, solamente hay, y aquí es donde agarra el mismo valor de y, que es el que tenemos aquí arriba, que es 7. Entonces nos va a decir que solamente hay 7 usuarios. Ahora bien, vamos a correrlo. Un momento. Muy bien, esto es lo que les mencionaba. Si recuerdan bien, en la segunda clase es donde declaramos todas estas impresiones, que dentro de esta agenda nos encontramos con, si recuerdan, aquí va la Y, o sea, 7 usuarios, escribe el número del usuario que desea saber la información. Y aquí es donde entra el ciclo for, que dijimos que la I va a tomar el valor inicialmente de 1 y va a llegar hasta el número 7. Entonces, aquí es donde uno elige el usuario. Por ejemplo, si yo elijo el número 4, le doy enter, me va a desglosar lo que es la información del usuario número que guardé en la clase número 4, de US4. Igual lo podemos volver a correr, de hecho se recuerda, su nombre es María. Entonces lo volvemos a correr. Puedo poner el 1, que era yo, Rubén, y aquí viene. El nombre de este usuario es Rubén, viene su información. Y bueno, este sería mi programa en Java sobre lo que es la agenda. Gracias.